saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa. Servidor Edwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Seguimos en este martes 31 de diciembre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, ya para terminar este año, para terminar el video de este martes 31 de diciembre, dejé simplemente a a la senadora más joven, que es Andrea Chávez, y que puso en su lugar al amponazo dictador de Alito Moreno. En este encontronazo que hubo en el Senado de la República cuando se estaba peleando, y ustedes recordarán, el tema de la supremacía constitucional, después de todas estas artimañas que estaban haciendo tanto los de la oposición como los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder impedir que siga el proceso de la reforma al Poder Judicial. Querían interponer, pues obviamente, amparos, los cuales vimos que se querían pasar de lanza, como el caso de Nancy Juárez de Coatzacoalcos, y pues obviamente esto impedía que pudiera proceder, aunque ya estaba, un amparo ante una reforma constitucional. Era simplemente blindarla. A lo cual salía Alejandro Moreno Cárdenas, como siempre, queriéndose vender como el héroe, pues digámoslo sin capa, porque de héroe no tiene absolutamente nada, diciendo que no se iban a doblar, que iban a estar, pues ahora sí que a punta de cañón, pero ya vimos que solamente son palabras al aire, puesto que esta oposición no tiene la mínima posibilidad durante esta legislatura de poder meter las manos. Son lo que la ciudadanía quiso que sean, solamente testimoniales, a ver y a callar, aunque hagan sus dramitas en medios de comunicación. ¿Qué fue lo que pasó? Disfruten ustedes, porque se puso buenísimo esta intervención. ¿Qué les parece? Permiso de la presidencia, compañeras senadoras, senadores. El día de hoy no solo puede ser el día más peligroso para nuestro país, puede ser un día durante los próximos años que no solo se rompa el régimen en nuestro país, el régimen de instituciones, que se destruya el sistema judicial, porque aquí no estamos discutiendo el tema de la reforma al Poder Judicial. Aquí estamos discutiendo con claridad, y lo vemos desde el grupo parlamentario del PRI, que este dictamen que presentan las Comisiones Unidas tiene muchos elementos que son una locura para presentar. 5 elementos claros y básicos. Viola el principio de control constitucional, viola el principio de no retroactividad y protección de los derechos humanos, viola la supremacía constitucional, que es el respeto a la Constitución, elimina la posibilidad de presentar nosotros esas inconformidades contra reformas que se hagan, que sean no legales, que incurran inconsistencias y que sean fraudulentas. Y también genera un gran clima de inseguridad y de falta de confianza al Estado de Derecho. Debilita la institución en nuestro país. Por ello seré muy preciso y muy claro. En la violación al principio al control constitucional, la propuesta busca prohibir la impugnación, y se ha dicho bien, no solo de las reformas constitucionales, de controversias, de acciones constitucionales, y que hoy nosotros debemos de señalar de manera muy puntual, porque esto contradice el principio que nos permite revisar la validez de la constitucionalidad y de los actos que haga el poder reformador, y por ello especialmente lo señalamos cuando se violan el proceso legislativo y los derechos humanos. Por ello, al prohibir estos medios de control, se limitaría la capacidad de los ciudadanos y de los poderes públicos para poder cuestionar actos que podrían atentar contra la propia Constitución. En síntesis, que el poder tenga límites y que no pueda modificar la Constitución a su antojo. Esa es la esencia del control constitucional. El principio de no retroactividad
está consagrado en el 14 constitucional y aquí se ha dicho. Y el 105, por ello, la mayoría y el oficialismo retiró la propuesta del dictamen del primero constitucional, retiró el 103 y solo está el 105 y el 107 constitucional. Y venir a decir aquí que con el 135 constitucional, que lo único que menciona es las 2/3 partes y la facultad de los congresos locales, van a decir que tienen el superpoder para modificar la Constitución a la hora que se les dé la gana. Por ello, ese principio de no retroactividad se establece, y lo han hecho, de los amparos y controversias en trámites relacionados con las representaciones y con las propuestas que se han hecho a reformas constitucionales. Tácitamente se sobreseen. Y por ello hoy lo que nosotros estamos señalando es que afecta de manera clara a derechos adquiridos, a derechos humanos, contraviniendo el principio pro persona que favorece la interpretación más amplia para la protección de los derechos humanos. Tercero, compañeras y compañeros, elimina el principio de supremacía constitucional. La propuesta, lo hemos visto, se ha dicho, se ha señalado claramente en este debate. No solo socava el principio fundamental de la supremacía constitucional que establece que nuestra Constitución es la norma suprema del país y que cualquier acto o norma contraria a ella debe ser revisado o, en su caso, anulado. Al prohibir la posibilidad de impugnar reformas constitucionales, se está diciendo implícitamente que el poder reformador puede actuar con un poder sin límites. Y es claro, compañeros, el tema es muy contundente. Presentaron las iniciativas, si quieren, este dictamen, porque queda claro que al retirar el primero constitucional, el 103, están reconociendo tácitamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, claro que puede resolver los temas de las acciones de una reforma constitucional y por ello la Suprema Corte las ha aceptado. Y ese es el gran debate que tenemos aquí. ¿Qué queremos ver? En el mundo, ¿cómo ven a México? No hay un solo lugar en el mundo que reconozca no solo la legalidad, la eficiencia de aplicar una locura de reforma al Poder Judicial que se ha presentado. Por ello, genera inseguridad jurídica y debilita la confianza en el Estado de Derecho. Y se los quiero decir a ustedes, legisladoras y legisladores del oficialismo, pone en riesgo al nuevo gobierno de su presidenta. Pone en riesgo no solo tratados, convenciones, lo que México tiene que dar a conocer al mundo, no solo como un país de instituciones, un país que respeta las instituciones, y hay que dejarle claro siempre al Poder Ejecutivo que el Poder Legislativo y el Poder Judicial somos un poder, no somos empleados del poder. Y por eso aquí tenemos que dar no solo el debate, tenemos que ir con argumentos para fijar posturas y posiciones de lo que hoy señalamos nosotros desde el Partido Revolucionario Institucional. Y por eso lo digo, si se elimina la posibilidad con este dictamen de impugnar reformas constitucionales, se va a crear un entorno en el que los derechos y las garantías constitucionales pueden ser modificados sin control alguno, lo que genera incertidumbre y debilita la confianza en el Estado. Por ello, compañeras y compañeros, por último, elimina la posibilidad de revisar las reformas adoptadas en un proceso irregular, defectuoso o fraudulento. Al prohibir las impugnaciones, se niega esa posibilidad de revisarlas. Y el poder no tiene límites, no lo dice, ni en el 135 con claridad, y no lo dice en la Constitución, que no pueda tener un mecanismo de control y que puedan reformar la Constitución a su antojo, compañeras y compañeros. Y concluyo, presidente, yo lo que quiero señalar aquí es que esa es la esencia del control constitucional, que los poderes tengan límites, que respetemos el Estado de Derecho, que generemos instituciones sólidas y fuertes. Y compañeras y compañeros, puede ser el día más triste para la República, porque bien se ha dicho aquí, las modificaciones constitucionales que se pretenden hacer no solo pueden y destruyen el sistema judicial, rompen las instituciones del país y el día de mañana, así como de manera banal y muchas veces como si fuera un mercado o un pleito de reyerta, que es lo que vienen a hacer aquí, y no a discutir con elementos de manera clara y contundente de este tema tan importante para nuestro país, pues el día de mañana se le ocurre a cualquiera venir a decir aquí que ya no somos una república, que ya no somos un Estado federado, que ya no hay partidos políticos, que ya no se respeta la propiedad privada. ¿Por qué? Porque tienen la mayoría mecánica de la mayoría calificada. Y eso es un riesgo para cualquier sistema democrático. Y les digo algo, no como recomendación, como reflexión. Hay que saber perder, pero lo más importante, hay que saber ganar. Sepan para qué les dio el mandato el pueblo, y el pueblo no les dio el mandato para destruir este país y para destruir a la República. No hay que pensar en las próximas elecciones, compañeras. Hay que pensar en las próximas generaciones de país que no pueden legislar ustedes a su antojo la Constitución. Los convoco a que reflexionen,
a que demos el debate de altura y a que retiren esa locura del dictamen, que no tengan duda, va a traer la peor tragedia para este país. Pero no tengan duda, ni nos vamos a doblar, ni nos van a amedrentar, ni nos vamos a echar para atrás. Y si no nos escuchan, nos vamos a hacer escuchar en esta tribuna. Gracias, presidente. Más comentar que su intervención era a nombre de la senadora Claudia Edith Anaya Mott. Tiene la palabra hasta por 10 minutos la senadora Andrea Chávez Treviño del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidente. Con el permiso del pueblo de México, gracias, a diferencia de otros, a nosotras y nosotros sí nos eligieron. Así es, querida senadora. Quiero iniciar desmintiendo un par de mentiras que he escuchado recurrentemente en las discusiones de las comisiones, aquí en tribuna, en el salón de sesiones, en los medios de comunicación, en los espacios de debate, en las mesas de análisis, en las entrevistas que dan los senadores de oposición. Empecemos por el tema de la mayoría calificada ficticia, de la falsa mayoría calificada que en este momento nos reviste a los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación. Acepten, prianistas, que les ganamos con sus reglas el pasado 2 de junio. ¿Qué digo les ganamos? Arrasamos el pasado 2 de junio en las urnas. 36 millones de votos obtuvo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Les ganamos en estados que ustedes aún gobiernan. Les ganamos Chihuahua, les ganamos Coahuila, les ganamos Jalisco, les ganamos Querétaro. ¿Les suena? Les ganamos Durango. Vaya, les metimos una arrastrada con sus reglas. Y ustedes de pronto dicen, ya no me gustaron las reglas. Pero parece que se les olvida que fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien les tendió la mano y les propuso una reforma político-electoral para eliminar las figuras de las plurinominales y que no existiera esta repartición que se da en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el Consejo General del INE, y que dijeron ustedes no, porque nos encontramos en huelga o en flojera legislativa. Aquí dicen que no contamos con el mandato popular, que porque el 54% del pueblo de México votó por nosotros y el 46% votó por ustedes. Parece que no han visto las encuestas sobre la reforma al Poder Judicial. Fíjense que dice una encuesta de ENCO, le pregunta al pueblo de México, ¿cómo cree usted que deben ser electos los ministros de la Suprema Corte? El 75% dice que por la vía democrática. Otra pregunta que hace esta encuesta, si tuviera usted la oportunidad de votar para que se llevara a cabo la reforma al Poder Judicial, ¿usted votaría a favor o en contra? ¿Y qué dice el pueblo de México? 82% a favor de esta reforma al Poder Judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha más gente de la que votó incluso por nosotras y por nosotros está a favor de esta reforma al Poder Judicial. A eso nos referimos cuando hablamos de que el pueblo de México está con esta reforma, que está con estas modificaciones, que está con este proceso deliberativo y que estará a favor de la votación que aquí habremos de entregar en un par de horas. Esa es la segunda mentira que queda desmentida. La tercera lo puse en grandote porque parece que de plano no lo entienden, no lo ven, no lo escuchan. Con gusto se los vuelvo a leer. El artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué estamos haciendo con esta reforma? Vamos a elevar esto a rango constitucional. ¿Por qué no nos pueden entregar un ejemplo? Uno solo, de un juicio de amparo con el cual se haya logrado la declaratoria de inconstitucionalidad de una reforma constitucional, porque Chávez, simplemente no lo hay. Adelante, presidente. Senadora Chavira, ¿con qué objeto? Darle a la oradora si me acepta una pregunta. Le preguntamos, senadora Chávez, si acepta una pregunta. Adelante, senadora Chavira. Sí, gracias, senadora. Observamos ese mastodonte que pusieron allá. Decirle, si la definición de dictadura, régimen político que por la fuerza y violencia concentra todo el poder en una sola persona, grupo, reprime los derechos humanos, las libertades individuales. Dictadura perfecta, según Vargas Llosa, 70 años viviendo con un solo partido. Usted es muy joven, pero quienes vivimos la represión por pensar diferente sabemos lo que significa vivir en un partido de Estado, vivir bajo exhibirnos y no tener las libertades. Usted, Andrea Chávez, ¿recuerda esos momentos de represión en los gobiernos del PRI y del PAN? Tiene 2 minutos, senadora Chávez. Gracias, senadora Guadalupe Chavira. Es muy interesante su pregunta. Inicio diciéndole que efectivamente soy joven, pero vivo en la memoria de los relatos orales de mis padres, de los relatos orales de mis abuelos, de mis bisabuelas. Y he leído mucho, me gusta mucho la lectura y parece que debería empezarles a gustar más la lectura a partir de ahora, porque de plano todos los días exhiben su ignorancia. Dictadura fue Nochixtlán. Dictadura fue Atenco. Dictadura fue Acteal. Dictadura fue el 68, la represión al movimiento estudiantil. Dictadura fue la Guerra Sucia.
en donde querían ir en contra de los simples revoltosos comunistas, como nos llamaban, como se atrevían a llamarnos. Dictadura es ese sistema que se perpetúa en el poder a través de las violaciones a derechos humanos. ¿Cómo van a querer ustedes tener la cara de venir a hablar de dictadura enfrente, por ejemplo, de nuestra compañera, hija de don Eberto Castillo, que luchó en contra de su dictadura? ¿Cómo viene el PRI a decir la dictadura de México? Por Dios, si ustedes eran los reyes de las mayorías calificadas, ojalá las hubieran utilizado para ayudarle al pueblo de México, para las pensiones para adultos mayores, para las becas para jóvenes, para los fertilizantes, para el campo, para los precios de garantía, pero no, la utilizaban para sus reformas energéticas, la utilizaban para sus reformas, sacaron de patitas a la calle a todos los ministros de la Suprema Corte con Ernesto Zedillo por presidente de la República. ¿Cuándo en la historia del mundo se había visto que en un parlamento senadores opositores o diputados opositores denunciaran una dictadura? Es inclusive una contradicción esa presencia que tienen ustedes aquí el día de hoy, pero no se dan cuenta, no entienden que no entienden. Muchas gracias. Continúo. Hablamos de este artículo 61 y yo no quiero perderme la oportunidad de escuchar nuevamente la disertación de mi compañero senador Enrique Insunza, porque además fue presidente del Tribunal de Justicia en el estado de Sinaloa, y si alguien conoce este tipo de leyes es precisamente él, así que quiero que quede claro que nos gustaría que nos lo explicara. Miren, otra enorme mentira. A ver, senadora Chávez, ¿me permite, por favor? Sí, con todo qué gusto. objeto, senadora Anaya? Moción de ilustración. No, a mí no me mencionó. ¿Moción de ilustración en medio? Una moción de ilustración. No hay moción de ilustración. Cuando Pregúnteme. concluya la senadora, le damos esa oportunidad, Sin senadora. miedo, pregúnteme. Adelante, adelante, No tenga Andrea. miedo. Senadora Andrea. Pregúnteme. No me va a preguntar. Es enseguida, por No favor. entendí. Continúe. Miren, nosotras y nosotros estamos defendiendo aquí nuestra facultad, nuestra competencia. El día de ayer yo decía, si los jueces, si los magistrados, si los ministros... ¿Me permite de nuevo, senadora? Con todo gusto. Senador Insunza, ¿con qué objeto? Personales, presidenta. Sí, pero permítanos que termine la intervención y damos la moción de ilustración y la de alusiones personales. Adelante, senadora. Gracias, presidenta. Yo les decía el día de ayer en comisiones, si los jueces, si los magistrados, si los ministros quieren modificar la Constitución, hubieran renunciado a los juzgados, a las magistraturas y a la Suprema Corte y se hubieran presentado a elecciones a través de sus siglas para revestirse de la legitimidad que se necesita para modificar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pero yo pienso ahora, es peor lo que están haciendo ustedes el día de hoy, porque están renunciando a la facultad y a la competencia que les otorga la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos como poder constituyente permanente, como poder reformador. Entonces yo no solo les pido a los jueces, a los magistrados y a los ministros que renuncien para modificar la Constitución, también les pido a ustedes que si de plano dicen nosotros no tenemos facultades, pues renuncien aquí. Si no se sienten poder reformador, si no se sienten poder constituyente permanente, ¿para qué son senadores de la República? ¿Para qué son legisladores? ¿Para qué son integrantes del Congreso de la Unión? Es lo que yo me pregunto y me parece que es una pregunta que nos deberíamos estar haciendo todas y todos nosotros. Quiero ver a los senadores de oposición después de esta votación atreverse a llamar a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos la Carta Magna, porque de plano parece que se les llena la boca. La norma fundamental. Quiero verles a ustedes defender la jerarquía y la supremacía constitucional después de esta votación. Quiero que se atrevan después de cómo se van a exhibir ante el pueblo de México el día de hoy. Me parece fundamental comentarles algo esencial. ¿Por qué estamos defendiendo la jerarquía constitucional? Porque la Constitución tiene una validez especial. ¿Cuál es la validez especial que tiene la Constitución? La que le da el proceso de reforma constitucional. ¿Por qué? Porque en las elecciones buscamos conseguir y alcanzar las reformas constitucionales a través de alcanzar la mayoría calificada. Lo hacemos también en la votación para los diputados locales que también forman parte del Congreso Constituyente Permanente, del Poder Constituyente Permanente. Aquí se lleva a cabo la votación y se requieren las 2/3 partes. Después se manda a los congresos locales y se requiere la mayoría de los congresos locales. ¿Qué pasa? Leyes secundarias que ustedes han estado intentando invocar para decir que la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, está cayendo en desacato, no están revestidas de esa validez especial que tiene la Constitución. Es que es de lo más elemental. Yo quiero saber si tienen licenciados en Derecho o licenciadas en Derecho en su bancada. Estoy segura de que tienen asesoras y asesores. Escúchenlas, escúchenlos. ¿No se dan cuenta del terrible precedente que están intentando imponer el día de hoy? Es un terrible precedente y les voy a decir por qué y con esto voy cerrando. Nunca en la historia de nuestro país, repito, se ha otorgado un amparo para declarar la inconstitucionalidad de una norma constitucional. Están defendiendo un derecho que no existe en nuestro país. Es mentira que se elimina el control de constitucionalidad. Se mantienen las acciones de inconstitucionalidad. Chávez, ¿me permite, por favor? En el mero hocico al amponazo dictador de Alejandro Moreno
Cárdenas. Amigos, nos vemos en una siguiente emisión, ya estando 1 de enero del 2025. Servidor y amigo Irma Rodríguez. En serio, muchas gracias. Les deseo un próspero año nuevo en compañía de sus seres queridos. Nos vemos en una siguiente emisión.